Continuamos con las jornadas tecnológicas sobre comunicación digital. Comenzamos ya la ponencia en la que hablaremos sobre el periodismo digital y para ello contamos con Cristian Santana Pérez, redactor de Radio Marca. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, Cristina. Bueno, lo primero de lo que me gustaría hablar es la situación actual del periodismo digital en España. Pues ahora mismo, en mi opinión, yo creo que está en consolidación. Sí es verdad que hay una época de crecimiento con la aparición de las nuevas plataformas, con las redes sociales, con los diferentes blogs, que yo creo que todo el que estudie periodismo ahora 10 años sabe lo que es un blog, y además con esa creación de páginas web que tenemos sencillas ya para el alcance de cualquier usuario. En ese caso está en consolidación. ¿Por qué? Porque cada vez más son los medios, si no todos ya, los que están en plataforma web, en plataforma digital, y a partir de ahí es cuando crece además la información veraz y eficaz. Si bien es cierto que con la aparición de las redes sociales ya tenemos que hacer un poco de cribado de lo que nos llega, pero con respecto a esa pregunta, ¿cómo está el periodismo digital? Yo creo que está en consolidación. La gente cada vez confía más en esa plataforma digital, ya no tanto se usa el papel, desgraciadamente, porque hay mucha gente que le gusta el papel y quizás es esa forma tradicional de consumir el periodismo, pero está en consolidación, que yo creo que es lo importante. No va a entrar en declive, al menos en los próximos 50 años, no está en crecimiento, porque ya está aquí para quedarse, y cada persona, yo creo que lo primero que hace por la mañana es coger su móvil, los más pequeños mirar una red social para saber, ahora que tenemos la información del volcán a primera hora, de los contagios por COVID, y cogen a cualquier momento periodismo digital, que es lo que consumen. Bueno, ya nos ha contado un poco, pero le quería preguntar cómo ha evolucionado este periodismo digital desde que pues a lo mejor eran solo unos medios los que ya pues transmitían noticias a través de internet, ahora que aunque tengas periódico, tengas revista, siempre lo tienes en el medio online. ¿Y de qué se caracteriza este periodismo digital? Pues comenzó con eso, con los blogs, con las páginas web de creación sencilla, y además ya se abrió también a los diferentes periódicos. Aquí a nivel local tenemos La Provincia, Canarias 7, que ya utilizan ese periodismo digital. A nivel nacional de deporte tenemos Marca, tenemos El País, El Mundo, todos están en el periodismo digital. Pero comenzó al final con una persona como tú, como yo, que dice, oye, pues voy a hablar de lo que me llega o de lo que yo quiero hablar, y abro mi propio blog y que me lean las personas que me quieran leer. Y a partir de ahí comenzó. Sí es verdad que el gran auge fue las redes sociales. Con las redes sociales te va a llegar a cualquier momento, en cualquier hora del día, y a cualquier persona le puede llegar la información que tú quieras escribir. Pero sobre todo yo le daría las gracias a los blogs. Yo creo que los blogs fueron los primeros inicios. Además, grandes periodistas del panorama nacional empezaron con su propio blog, que muchos lo tienen abierto, muchos se los compraron las grandes compañías y después ya crearon su página web. Pero yo le agradecería todo a los blogs y después a las redes sociales. Las redes sociales tenemos que hacer ese cribado, como decía antes, el cribado importante de saber qué nos llega, de dónde nos llega y sobre todo de quién nos llega. Pero sí, le daría las gracias a los blogs y ahora mismo a las páginas web. Las páginas web, sobre todo también a las aplicaciones. Hablábamos antes con Alfonso, las aplicaciones también están a la orden del día para llegarte con tu notificación la noticia que tú quieres llegar. Oye, que aquí hay muchos chicos, camisa del Atlético de Madrid, del Barça, del Real Madrid. ¿Quién no tiene ya puestas las notificaciones del gol de tu equipo antes de verlo? O, por ejemplo, viendo el partido en el móvil, estando tú en otro sitio que no sea tu casa. Pues yo creo que gracias a ese nuevo auge de las nuevas formas de comunicarse, y ya todo, la radio se puede escuchar por una aplicación, por una página web, la televisión cada vez consumimos más Netflix, más Movistar Plus con esa aplicación también. Así que todo ese conglomerado que empezó con un blog, ahora es con las redes sociales y con las aplicaciones, y yo creo que seguirá siendo así con esas notificaciones que nos mantienen al día. Bueno, al final esa evolución y ese uso del mundo online por parte de la mayor parte de la sociedad, lo que obligó es a evolucionar también a los medios de comunicación que a lo mejor imprimían en papel, revistas, televisión, pero claro, surge un problema, y es que a lo mejor los ingresos no son los mismos en papel que en digital. Y aunque muchos hayan mantenido los dos tanto papel como digital, al final ya la gente está acostumbrada, como dices tú, a
levantarte, meterte en la aplicación del Mundo, por ejemplo, y mirar las noticias, no ir a comprar el periódico. Eso pues a lo mejor lo hace más la gente que ya está más acostumbrada, la gente mayor. Entonces, ¿cómo han contrarrestado esa pérdida quizás de ingresos? El método rápido es el ERTE, ¿no? Que lo conocemos todos por la pandemia, y el que no, la empresa, pues ERE. Pero con respecto a lo de las pérdidas, se pueden contrarrestar o las han contrarrestado con teletrabajo. No tienes que pagar luz, no tienes que pagar un ordenador en el puesto de trabajo, sino que va a ser el del uso personal. Lamentablemente también con pérdida de personal, es decir, el despido ha sido una de las opciones para contrarrestar esas pérdidas. Ya también es habitual en el mundo del periodismo, y quizás suene mal, la persona que tiene horas extra. Y la persona que a lo mejor antes se encargaba de deporte y tenía otra que se encargaba, no sé, del municipio de Telde, ahora la persona de deporte es la que se encarga del municipio de Telde de sacar la actualidad. Entonces ya donde antes trabajaban 2 personas, ahora tienes una. Entonces así poco a poco vas contrarrestando esas pérdidas. Además, con respecto al papel digital, quizás se abre un abanico también publicidad con el digital. El digital es medible, al final cuántas visitas, cuántas personas te visitan la página web, es medible cuántas personas te escuchan por una aplicación, es medible cuántas personas ven la tele por esa aplicación, y quizás se ha abierto un nuevo abanico de posibilidades en cuanto a la publicidad, y esas pérdidas no han sido latentes. También el papel ha tenido un gran problema, que ha sido la pandemia. Al principio se corrió ese bulo de que por el papel tenía que desaparecer porque podía trasladar o transportar, mejor dicho, el COVID, cosa que después se desmintió, pero ha tenido diferentes bulos. El papel no creo que desaparezca porque hay mucha gente tradicional, pero con respecto al digital, el abanico de posibilidades en cuanto a publicidad es inmenso, ya sea páginas de redes sociales o publicidad en redes sociales, publicidad con banner. Hay miles de posibilidades que antes con el papel solo era la sección de contacto, el banner a lo mejor o el faldón con respecto al periódico en la portada o en las diferentes páginas, pero en digital tienes muchísimas posibilidades. Las pérdidas, al final el periodismo es un mundo que quizás no esté del todo bien trabajado con respecto a esa precariedad laboral con la que sí se trabaja en el periodismo, y al final es eso, quizás donde antes trabajaban 4 personas, ahora hay 2 encargándose de las tareas de esas 4 personas. Pero las pérdidas han ido por ahí, despido de trabajadores, y quizás en esa precariedad que no nos gusta hablar en el periodismo. Bueno, antes lo ha mencionado, el nacimiento de las redes sociales. Con el nacimiento de las redes sociales nace también otro problema, que es el confundir, o que los usuarios confundan una buena comunicación con el falso periodismo, que, como dices, busca solo la repercusión, las visualizaciones, tiene el único objetivo de eso, y al final son informaciones rápidas, te llegan, no las contrastas, no sabes si son veraces, pero igualmente las publicas. Y esto al final lo que hace es que se cree una confusión alrededor del periodismo, porque al final se confunde los informadores con los periodistas reales. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra esto? Hacer ver a los usuarios qué noticias pueden estar buscando, el clic fácil, y qué noticias están informando realmente. Yo creo que eso al final es hacer un juicio de conciencia de los propios consumidores. Cuando tú ves una noticia en redes sociales que la firma El Mundo, sabes que es El Mundo, sabes que tiene su rigor informativo detrás, que lo firma Marca, que lo firma La Provincia. Cuando lo firma Cristian Santana y no lo conoce nadie, pues ahí es donde tienes que decir, oye, quizás no me tengo que fiar del todo y tengo que buscar mi propia información. Con respecto a lo de las redes sociales, nos hemos convertido en informadores y productores ya de información. Cualquier chico que está aquí sentado, voy a poner siempre el ejemplo del fútbol, que es el que más cerca me lleva, mañana dice, vi a Messi en Gran Canaria con Miguel Ángel Ramírez hablando, y sube una foto y ya está informando, ya está produciendo una información que quizás con las redes sociales no existía. Antes, pues nada, pasabas a algún contacto y ni eso, porque no existía el WhatsApp, sino se lo comunicabas al amigo que tenías al lado y punto. Ahora no, ahora cualquier persona es informador y productor, y ahí es donde tenemos que hacer un juicio los consumidores, y yo creo que nos tenemos que poner todo, tanto periodistas, informadores como consumidores de información, y hacer un juicio crítico y decir, oye, tengo que ver de dónde viene la información, no tengo que quedarme siempre con la primera opción, sino, oye, tengo que mirar varias, ¿por qué no? Igual que ves los casos de COVID, lo ves en el Twitter del gobierno,
el Twitter de Sanidad, vas a La Provincia, confirmas los canarios, vas al Mundo para confirmar los nacionales. ¿Por qué no lo haces con una noticia ya sea de cualquier índole, del corazón, de deporte o de actualidad? Siempre nos quedamos con lo primero y no debe ser así. Yo creo que tenemos que hacer un juicio crítico, decir, oye, voy a también a coger dos o tres páginas web, 2 o 3 medios de comunicación, porque al final, si nosotros nos quedamos con uno, tú no sé, cuando vas a un restaurante no te quedas con una persona que te dice come bien aquí, sino vas a las redes sociales y quieres verlo o preguntas a más gente. Pues con la información, que al final es la que nos nutre día a día, tenemos que hacer lo mismo, es decir, vamos a informarnos de 2 o 3 páginas diferentes y a partir de ahí haces tu juicio crítico, que además también puede salir con una opinión que yo creo que es lo que no nos idiotiza también nuestra opinión. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me gustaría introducir un debate que surgió hace unos años, también que nos cuente si sigue estando a día de hoy, que es el debate de pagar por las noticias, las suscripciones. Es verdad que ya nos ha comentado un poco cómo pueden contrarrestar los medios las pérdidas de ingresos, pero una de esas maneras era pagar por la suscripción, o sea, muchos de los periódicos, me centro en prensa escrita, periódicos, te dejan leer un cierto número de noticias y cuando llegas a ese número de noticias ya te piden una suscripción. Y mucha gente, bueno, los usuarios al final en internet lo que estaban acostumbrados era a conseguir la información gratis, siempre. Busco algo y me lo dan gratis. Busco qué ha pasado en el Real Madrid y Valladolid y me lo dan gratis. Entonces les chocó la idea de pagar por ver esas noticias. ¿Sigue estando ese debate de no estar de acuerdo realmente de pagar por ese trabajo? Ahí es donde te hablaba de la precariedad laboral, ¿no? Al final te estamos diciendo que es una información que no te va a llegar por otro lado y te da rabia pagar. Antes era a nivel local, yo recuerdo solo La Provincia, por ejemplo creo que Canarias 7 si no me equivoco no lo usa, La Provincia sí usa la plataforma de pago para seguir leyendo, solo te deja el título y tienes que leer el cuerpo ya pagando, por una suscripción mensual. Marca también lo ha puesto ahora mismo, El Mundo creo que también ya es una práctica que lleva hace tiempo, pero yo creo que es lo normal. Si antes tú pagabas 1 euro por el periódico, 1,50 €, 2 euros, ahora por 10 euros creo que al mes tienes toda la información a golpe de clic, la puedes leer donde quieras, cuando quieras, como quieras, en cualquier dispositivo. Antes solo tenías el papel y el papel te lo daba a ti y ya a lo mejor tú no lo difundías a nadie y se quedaba ahí la información. Con eso no, con eso puedes hacerle un pantallazo, oye, mira lo que acabo de leer, mira lo que acabo de ver. Yo creo que el debate está ahí, pero porque somos agarrados ya de por sí, ¿no? Ya nos cuesta pagar, pero yo creo que va a estar ligado a esa consolidación del medio digital y vamos a tener que pasar todos por caja para leer la información, que al final es así, todos trabajamos o todos nos pagan por contar algo y nosotros también tenemos que pagar para informarnos y es así. Las redes sociales quizás es el gran hándicap porque te llega la información gratis. Sí es verdad que ya hay algunos métodos de pago también por redes sociales para informarte, tienes que pagar. Twitter ha metido de por medio una nueva plataforma para llegar también de pago, pero yo creo que va a estar ahí porque somos agarrados, porque nos va a costar, pero quizás vamos a tener que pasar por caja y nos vamos a tener que acostumbrar. Antes no nos costaba ir a comprar el pan y pagar el euro por el periódico, ahora porque nos cuesta con el café, con el ordenador, pagar 1 euro casi, que no es ni diario el euro si no me equivoco, creo que está a 10 euros la suscripción y tener toda la información cuando quieras. Y además también es una manera de ahorrar, no imprimes papel, pues ahorras y contribuyes al medio ambiente, vamos, bajo mi punto de vista. ¿Qué diferencias puede destacarnos del periodismo digital con respecto al tradicional? Y las ventajas sobre todo. Sobre todo la rapidez con la que te llegan las cosas. Antes tenías que esperarte a la tirada diaria, es decir, a las 9 de la mañana ir a comprar tu periódico para informarte. Ahora la información sale a las 5 de la tarde y a ti a las 5 de la tarde lo tienes en el móvil. Sobre todo esa rapidez, esa universalidad que hemos conseguido gracias a las redes sociales, gracias al periodismo digital y también quizás a la posibilidad de estar atento al minuto. Ahora es costumbre, lo hemos visto con el volcán, diariamente todos los medios digitales sacan su minuto a minuto. Antes eso era impensable, te leías la noticia diaria en el periódico tradicional de papel y lo dejabas ahí. También nos daba la posibilidad de ir editando la noticia. Antes sacabas, por ejemplo, los contagios de COVID son 500 en Canarias, han sido 500 contagiados,
pero ahora con esa universalidad, esa noticia al instante, posibilidad de editarla, de seguir en edición la noticia, puedes explicar de dónde vienen, cosas que también aparecen durante el día. Quizás eso antes no lo teníamos, entonces me quedaba con la universalidad, que llega a todas partes. Total. Que tú subes una noticia, que tú lo publicas y antes con el papel te llegaba a tu entorno porque a lo mejor se lo prestabas el periódico o lo veías en el restaurante, en el bar, cuando ibas a desayunar, y ahora con ese link llega a donde quieras. Y también la posibilidad de permanecer al minuto, editar la noticia si lo crees conveniente. También hay prácticas que, oye, que te equivocas en una noticia, no estoy de acuerdo en eso, pero puedes borrarla y casi que puedes hacerla desaparecer, y eso nunca existió. Y con el papel no, con el papel lo tenías ahí si te equivocaste, si no era una noticia real porque te equivocaste con tu fuente, pues oye, lo siento, pero ya lo publicaste. Aquí no, aquí cuántas veces hemos visto ahora por Twitter típica información que después no se retracta, sino directamente la borran y al cabo de una semana nadie se acuerda. El periódico no, el periódico sigue. Entonces las ventajas me quedo con eso, información al instante, minuto a minuto, quizás más rigor informativo al estar pendiente todo el día de lo que vaya pasando, y sobre todo estar casi que al minuto saber lo que sucede. Bueno, y ya para terminar, así de manera un poco rápida, me gustaría que nos contara en qué punto se encuentra la isla de Gran Canaria con respecto al periodismo digital. Yo creo que no solo con respecto al periodismo digital, sino con respecto a las nuevas tecnologías. Aquí nos cuesta creer en redes sociales, nos cuesta creer en páginas web, nos cuesta creer en el periodismo digital. Somos tradicionales, nos cuesta, tenemos un cierto rechazo al cambio. Y yo creo que eso va a ir evolucionando con respecto a pasen los años. A lo mejor en Península está un poquito más evolucionados con respecto a eso. Yo creo que es raro la persona que no tenga su suscripción al Mundo, su suscripción al periódico digital, y aquí es raro el que lo tenga, aquí es raro el que pague por leer. Entonces yo creo que nos cuesta cambiar aquí en las islas. También va con nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Nosotros somos más tranquilos ya cuando esto cambie ya lo haré yo si puedo. Pero sí, nos cuesta abrirnos a ese nuevo mundo, y quizás sí estamos un poquito peor desarrollados en ese aspecto con respecto a Península y sobre todo internacionalmente. Bueno, Cristian, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer tenerle aquí. Muchas gracias a ti por invitarme y a todo esto que es posible gracias a ustedes. Nosotros nos vamos ya con la última ponencia.